Buenos días a todas y a todos. Es un placer poder estar aquí con vosotros, aunque no sea de manera presencial. Quería dar las gracias a la organización por permitirme estar aquí en este formato. Ahora mismo estoy en Buenos Aires, Argentina, y me era completamente imposible compartir espacio con vosotros. Bien, pues os voy a compartir la pantalla porque hoy os voy a hablar de un proyecto en el que combinamos inteligencia artificial y salud mental, también con unas pinceladas de género. Y es el proyecto STOP. STOP viene de Suicide Prevention in Social Platforms o prevención del suicidio en redes sociales. Es un proyecto que lidero desde la Universidad Pompeu Fabra, pero en el que participamos 8 instituciones a nivel internacional. El objetivo del proyecto es prestar ayuda a usuarios a través de redes sociales que pueden estar en riesgo, por ejemplo, usuarios con ideación suicida, con depresión o con trastornos de la conducta alimentaria, que en los casos más graves pues pueden tener también conductas autolíticas e ideación suicida. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de campañas como la que veis aquí en la diapositiva, dirigidas a usuarios que encajan en un perfil de riesgo que nosotros hemos determinado mediante inteligencia artificial. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo es que funciona este proyecto? Bueno, pues primero deciros que nosotros tenemos que anonimizar todos los datos que recopilamos de redes sociales porque si no, no sería legal por el Reglamento General de Protección de Datos. No podemos rastrear las redes en tiempo real y identificar un usuario en riesgo e intervenir de alguna manera si no tenemos su consentimiento. Entonces, nosotros siempre que estemos hablando de datos, son datos completamente anonimizados. Bien, pues nosotros comenzamos con un proceso que se llama de crawling o un proceso de recopilado de datos de redes sociales. Lo que hacemos básicamente es filtrar en Twitter publicaciones que hablen de suicidio, de depresión, de trastornos de la conducta alimentaria. Y lo hacemos a través de una lista de frases o palabras que han sido elaboradas por psicólogos y psiquiatras. Posteriormente pasamos al proceso de anonimización, en el que quitamos cualquier referencia a un ID de usuario, a cualquier tipo de información personal. Y luego empezamos la fase de etiquetado. ¿Qué es esta fase de etiquetado? Bien, pues como os podréis imaginar, muchas de las publicaciones que hablan de suicidio en redes sociales no tienen por qué corresponder a usuarios en riesgo, pueden ser publicaciones simplemente informativas. Entonces, en este caso, nosotros lo que tenemos que hacer es distinguir cuáles son las publicaciones en riesgo y cuáles son las publicaciones de control. ¿Por qué? Porque esto nos servirá posteriormente para entrenar sistemas de inteligencia artificial que aprendan a distinguir usuarios de riesgo y usuarios de control, pero previamente les tenemos que pasar ejemplos. Pues este proceso de etiquetado lo hacen manualmente psicólogos y psiquiatras, en particular 3 personas. De todas las publicaciones que nosotros descargamos, pues ellos etiquetan un subconjunto pequeño. De este subconjunto que han etiquetado, extraemos unas características determinadas de estos tweets, porque al final son publicaciones en Twitter. Extraemos características textuales, por ejemplo, si nombran términos que de alguna manera están relacionados con suicidio, con depresión o con trastornos de la conducta alimentaria. Factores que pueden determinar una ideación suicida, como abuso en la infancia, abuso sexual en la infancia, acoso escolar, problemas de pareja, problemas económicos, etcétera. Hacemos también análisis de imagen, de las imágenes que han publicado los usuarios, que han sido también previamente anonimizadas a través de filtros. Miramos si de alguna manera tienen alguna relación con un banco de imágenes que nosotros hemos determinado que están relacionadas con suicidio, con depresión o con TCA. Y examinamos también conductas, es decir, características de actividad o conductuales como puede ser trastorno del sueño. ¿Cómo sabemos esto en redes sociales? Pues miramos si al menos hay una franja de 6 horas en las que los usuarios bajen su actividad en redes sociales. Miramos también el apoyo social, por ejemplo, es decir, cuántos amigos tienes que son usuarios a los que tú sigues y que también te siguen. Esto lo hacemos realmente para intentar buscar en redes sociales aquellos que los psiquiatras o los psicólogos buscan en las consultas presenciales. Entonces, hasta este punto, lo que tenemos son un conjunto de tweets que han sido identificados como de riesgo y de control, y de todos ellos extraemos una serie de características textuales, de imagen o conductuales o de actividad. Con todo ello, lo que hacemos es entrenar sistemas de aprendizaje automático o machine learning. Estos son sistemas son sistemas de inteligencia artificial con una característica particular, y es que aprenden en base a ejemplos, sin necesidad de que nosotros le digamos explícitamente cómo tienen que aprender. Por ejemplo, si queremos que aprendan las diferencias entre cómo publican
personas en redes sociales con riesgo de ideación suicida y personas de control, le tendremos que mostrar ejemplos de publicaciones de ideación suicida y ejemplos de publicaciones de control. Y el sistema aprenderá pues, cuáles son las características que diferencian a una clase de la otra. Estas características pues, son en parte de las que extrajimos antes en la fase anterior. Bien, pues una vez que tenemos nuestros sistemas de aprendizaje automático entrenados, nos sirven para clasificar otros usuarios nuevos completamente anonimizados en riesgo o control. Es lo que se llama clasificación automática de nuevos perfiles. Aquí conseguimos algoritmos que pueden clasificar ideación suicida en un 85% y depresión y TCA en hasta un 95% de precisión. Bien, pues una vez que tenemos ya una cantidad sustancial de usuarios clasificados en ideación suicida, depresión y trastornos de la conducta alimentaria, hacemos una caracterización de estos usuarios. ¿Qué significa esto? Pues estudiamos qué características tienen en común aquellos usuarios que han sido clasificados de riesgo. ¿Vale? Estas características pueden ser la edad, el género, intereses, de qué hablan en redes sociales, etcétera, pero solo de aquellas poblaciones que han sido identificadas como poblaciones de riesgo. Con esto sacamos unos perfiles de usuarios en riesgo. ¿Qué perfiles extrajimos nosotros? Bueno, aquí tenéis las publicaciones relacionadas para que veáis que esto está sustentado de manera científica. Tenemos varias publicaciones en journals, en revistas científicas. En la página web del proyecto podéis ver muchas otras que hemos también publicado. Bien, pues los perfiles de usuarios en riesgo que nosotros tenemos son los siguientes. Ideación suicida, el perfil más habitual, digamos, de usuario con ideación suicida en redes sociales es una mujer de menos de 39 años y que habla de diferentes temas como términos relacionados con suicidio, depresión, autolesiones, abuso de sustancias, falta de apoyo social, etc. En depresión sigue siendo una mujer el perfil más habitual, en este caso un poco más joven, de menos de 29 años, y que habla de diferentes temas como pues, la soledad, el insomnio, la baja autoestima, problemas de pareja, acoso escolar, etc. En el caso de TCA estamos hablando también de mujeres, aquí la diferencia es bastante más acusada, un 84% de mujeres, de menos de 29 años, aunque he de decir que el 60% es de menos de 19 años, y que habla de temas como dietas veganas, vegetarianas, ejercicio extremo, pérdida de calorías muy rápida, baja autoestima, etc. Bien, pues, ¿qué hicimos nosotros con estos tres perfiles? Os recuerdo que nosotros tenemos identificados perfiles de riesgo, pero no personas de riesgo, porque tenemos todos nuestros datos anonimizados. Bueno, pues lo que hicimos fue lanzar campañas dirigidas a usuarios en redes sociales que encajen en alguno de estos tres perfiles. Aunque el perfil más habitual es mujer, nosotros hicimos una campaña para hombres y otra para mujeres, de cada uno de los problemas. Aquí quizás os podríais preguntar por qué ideación suicida, por ejemplo, el perfil más habitual es mujer cuando en la vida real realmente se suicidan más hombres, y es una muy buena pregunta. Pero que se suiciden más hombres no significa que la mujer tenga menos ideación suicida. Al contrario, realmente en la realidad la mujer tiene también más problemas de ideación suicida, pero el tema es que los hombres utilizan métodos más drásticos para suicidarse y al final pues los intentos digamos que son fatales, ¿no? Bien, pues con estos tres perfiles lanzamos campañas, como os decía, en redes sociales, en este caso en Instagram y en Facebook, dirigidas a usuarios que encajan en alguno de estos tres perfiles. Estas campañas las lanzamos a nivel estatal. Las dos primeras las lanzamos en el año 2020-2021 y 2021-2022 durante un mes y llegaron a más de 1 millón de personas de todo el territorio estatal. Como veis, bueno, son campañas en las que mostramos el teléfono de la esperanza o el teléfono de prevención del suicidio. Estos son teléfonos alojados por la Fundación Ayuda y Esperanza, ahora se llama la Fundación Esperanza en Línea. El teléfono de prevención del suicidio también por el Ayuntamiento de Barcelona. Y aunque son teléfonos, digamos, locales de Barcelona, esta campaña fue lanzada a nivel estatal y estaban también recogiendo pues, tráfico de llamadas de estas campañas de toda España, digamos. Bien, pues ¿cuáles fueron los resultados de estas campañas? La primera incrementó en un 60% el número de llamadas de redes sociales al teléfono de prevención del suicidio. No tenemos datos, no se midió en ese momento, no hubo manera de medir los datos en el teléfono de la esperanza, pero sí en el teléfono de prevención del suicidio. Pero sin embargo, en la segunda campaña de 2021-2022
el impacto fue más bajo. Solamente causamos un incremento de un 2% en las llamadas provenientes de redes sociales al teléfono de prevención del suicidio. En este punto recibíamos muchos mensajes, especialmente de jóvenes, que nos decían: ¿no tenéis un chat en lugar de un teléfono? Es que nosotros no queremos hablar por teléfono. Yo no quiero hablar por teléfono, quiero hablar por chat. O vivo con mis padres, no quiero que me escuchen, no tenéis un chat. Y bueno, pues en ese momento la Fundación Ayuda y Esperanza, junto con el Ayuntamiento de Barcelona, se pusieron en marcha para crear un chat de apoyo emocional. Lo pusieron en marcha y unos meses más tarde nosotros iniciamos la tercera campaña. Esta tercera campaña fue en colaboración con Meta. Como veis, son vídeos con un sonido un poco así estridente para que llame la atención del usuario. Y son vídeos donde mostramos chats. Estos vídeos pues aparecen como los anuncios anteriores en feeds o en los reels de Instagram o de Facebook. Y además esta tercera campaña nos la financió Meta. Entonces pudimos tener un impacto mucho mayor. Como os decía, el chat se puso en funcionamiento en julio de 2022 y pues pasaron unos meses hasta que nosotros lanzamos la campaña. Durante los primeros meses antes de nosotros lanzar la campaña, habitualmente este chat de apoyo emocional recibía pues entre 150 a 200 chats por mes. ¿Vale? Bueno, este chat funciona como los teléfonos de ayuda, son totalmente gratuitos, están atendidos por voluntarios o voluntarias, están formados por psicólogos y psiquiatras, y la manera en la que nosotros creamos la campaña para promocionar este chat entre usuarios en riesgo fue que simplemente te llegaba un anuncio con un botón donde directamente te ponía ¿quieres chatear con alguien? Y le dabas al botón y se te abría ya inmediatamente WhatsApp con una persona detrás ayudando. O sea que es muy accesible. Bien, pues nosotros lanzamos esta tercera campaña del chat y con el apoyo de Meta en noviembre de 2023 y el impacto fue el que veis aquí. Se dispararon las comunicaciones por chat, las solicitudes de comunicación por chat ya el primer mes, en noviembre de 2023, llegando incluso en diciembre a cifras cerca de los 1.500 chats por mes. Durante esta campaña, bueno, además, como veis, al final de la campaña, al acabar la campaña, se reducen, bajan las cifras. Digamos que la parte verde oscura es la duración de la campaña, ¿no? El impacto mientras duraba la campaña. En la verde claritas ya, pues, ya dejamos la campaña, se ha acabado y volvemos casi a las cifras iniciales, ¿no? Lo cual demuestra el impacto que tiene una campaña de este tipo para ofrecer ayuda. Fijaos además que durante esta campaña se activaron 25 veces los servicios de emergencia y se produjeron 2 rescates. En cuanto al perfil de usuario que llama a estos chats, la mayor parte son mujeres, también 71% son mujeres, 28 hombres y un porcentaje más pequeño se declara con un género no binario. La mayor parte de usuarios llaman de Cataluña, en particular de Barcelona, pero hemos tenido también una gran afluencia de usuarios de Andalucía, de Valencia, de Madrid y de otras comunidades autónomas. En cuanto a los temas que tratan, la mayor parte de ellos son relaciones de pareja, hablan directamente de depresión, de problemas de salud mental, de ideación suicida y temas como adicciones, problemas de acoso escolar o de trastornos de la conducta alimentaria. Bien, pues como os decía, los usuarios escriben directamente por chat. Esta es una compilación de algunos de los mensajes recibidos que han sido reformulados para poderos mostrar y como veis algunos mensajes son de total desesperanza. Casi todos de gente joven, pero realmente de desesperanza, ¿no? Algunos de ellos, tras llamar en varias ocasiones, siempre se preserva su identidad, ¿no? Pero pues realmente pues, vemos que esta ayuda a través de chats que está teniendo pues, realmente un impacto muy positivo en sus vidas para abrirse y para contar realmente sus problemas, etcétera, ¿no? Bueno, vuelvo al chat inicial, al chart inicial, a la figura inicial. Y como veis aquí en diciembre hubo como una bajada pequeña. ¿Esto por qué se llevó a cabo? Bueno, pues que en diciembre estábamos recibiendo tal cantidad de chats que decidimos bajar el presupuesto de la campaña para poder seguir dando un buen servicio y que no se colapsaran las líneas, ¿no?
y por eso justamente vemos esta bajada, ¿no? Disminuimos el presupuesto un poco y disminuyen también las llamadas. En esta disminución del presupuesto lo que hicimos fue aprovechar el presupuesto que sacamos de aquí para crear otra campaña y así desviar tráfico a otro chat que implementó el 024, el Ministerio de Salud de Sanidad de España, junto con Cruz Roja. Este chat, digamos que no es tan accesible como WhatsApp porque es a través de una página web, pero igualmente pudimos ver también un impacto durante la campaña, que es pues lo que veis sombreado más en colores más oscuros, ¿no? En un color dorado más oscuro. Antes de la tercera campaña, igualmente tuvimos una colaboración del proyecto con la Generalitat de Cataluña, en particular con la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud, y lo que hicimos fue replicar este proyecto, pero solo a nivel de Cataluña. Entonces, lo que hicimos nosotros por nuestra parte desde la Universidad Pompeu Fabra, fue estudiar qué perfiles de riesgo corresponden a las personas solamente en el territorio de Cataluña. Y entonces lanzamos campañas dirigidas a usuarios que encajasen dentro de estos perfiles, pero solo en Cataluña y con un teléfono exclusivo dedicado a esta campaña, ¿no? Y financiado pues, por la Generalitat de Cataluña. Un teléfono también atendido por la Fundación Ayuda y Esperanza. Bien, pues para ir acabando, después de toda esta información que yo os he dado, a mí me gustaría concluir que las redes sociales, aunque muchas veces se habla de sus efectos negativos, al final es donde están los jóvenes, es el medio donde están. Y realmente puede ser un medio adecuado para ofrecer apoyo emocional a estas personas que muchas veces pues, no tienen a quién acudir o no saben a quién acudir, no conocen estos teléfonos. Vemos también que estas campañas publicitarias en redes tienen un alto impacto en la ayuda que estas líneas pueden ofrecer. De hecho, en cuanto se detienen las campañas, se crea un desplome, se genera un desplome en la ayuda solicitada. Muchos de estos jóvenes decían, gracias, no sabía ni cómo contar esto y me habéis ayudado. La idea de estas campañas es que lleguen a personas que probablemente nunca ni siquiera hayan recibido un diagnóstico de salud mental, ni hayan ido a una consulta de psicología o de psiquiatría, pero que les llega un anuncio en un momento donde pues realmente estas personas lo pueden necesitar. Un anuncio tan sencillo como un botón con un mensaje muy sencillo, con un botón donde ya pueden encontrar a una persona, no se trata de un chatbot, a una persona formada que les responde y que les puede dar ayuda. Y lo interesante sería un servicio de chat a gran escala, no invasivo, amigable, como este que ha implementado el Ayuntamiento de Barcelona con la Fundación Ayuda y Esperanza, pero que tenga una campaña detrás que haga que pueda llegar a muchas más personas y no solamente durante un mes, como nuestras dos primeras campañas, o 3 meses, como la última campaña que hicimos, sino durante todo el año, porque si vemos que en cuanto se cierran estas campañas se desploma la petición de ayuda, pues obviamente sabemos que esto esto tiene un efecto muy positivo, el tema de las campañas, y deberíamos de tenerlas activas todo el año, ¿no? Bien, pues nada más por mi parte. Espero que hayáis visto un ejemplo de proyecto en el que utilizamos la inteligencia artificial pues, para el bienestar humano, y en este caso para el bienestar en temas de salud mental y en jóvenes, y que hayáis visto pues, otra manera de poder utilizar las redes sociales para llegar a personas que puedan necesitar algún tipo de ayuda. Aquí tenéis la página web del proyecto a través de este código QR o de este enlace de aquí arriba. Podéis contactarme también a través de la web en caso de que tengáis alguna duda o queráis comentar algo sobre la presentación. Nuevamente me gustaría dar las gracias a la organización por esta invitación y espero que estéis disfrutando de una maravillosa jornada. Muchísimas gracias.